de masa. Para la fase 1, el tutor nos da como la observación que en el ejercicio 1 no aplicamos o no pusimos las unidades, que el símbolo para la temperatura en Kelvin es solamente la K, que se debe ir cancelando las unidades. El enunciado del primer ejercicio nos dice que en un tubo de 1 metro de largo se difunde amoníaco gaseoso y nitrógeno gaseoso a la presión de una atmósfera y a 25 grados centígrados. Al principio del tubo la presión del amoníaco es de 1 atmósfera y en el final del tubo la presión es de 0,5 atmósferas. La difusividad del amoníaco y nitrógeno a esa presión y temperatura es de 0,23 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundos. Dice que debemos calcular el flujo del amoníaco y el nitrógeno en el tubo. Nos dan la siguiente figura donde está explicado el proceso y dice que debemos utilizar la ley de Fick para encontrar estos factores. Nos vamos a la solución donde se hace una conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Luego reemplazamos Luego sabemos que para el estado estacionario el flujo y la difusividad es constante. Sustituimos en la ley de Fick. Reemplazamos por los datos del ejercicio donde vamos cancelando las unidades para llegar al resultado final, que sería 0,00125 metros sobre kilogramos por segundo, kilogramo mol por segundo. Luego dice que debemos calcular el flujo del amoníaco en el tubo. Hacemos la operación, la presión, las presiones, la temperatura. Acá está por los grados Kelvin, solamente con la K como nos indicaba el tutor. Acá seguimos sustituyendo. Acá vemos que se cancelan las unidades nuevamente. Acá ya calculamos el flujo de nitrógeno en el tubo. Volvemos a cancelar unidades. Para un resultado final. De la cantidad de el flujo de nitrógeno dentro del tubo. Esa sería la respuesta. Luego nos vamos al ejercicio 2, donde dice que el resultado final habría que multiplicarlo por la superficie del tanque. Entonces dice que en la presa de lácteos ABC se tiene un tanque de almacenamiento que contiene agua con su parte superior abierta al aire. El agua es empleada como fluido de servicio en los procesos y se desea saber qué cantidad de agua se pierde, considerando que existe una corriente de aire seco a 38 grados centígrados que sopla sobre el tanque. El tanque es cilíndrico con un diámetro de 2,5 metros. El nivel del líquido en el tanque se mantiene constante a medio metro por debajo de la boca, tal como se muestra en la figura. Entonces acá nos muestran la figura con todos los datos. Luego se calcula un flujo molar en las coordenadas estacionarias. Como es un flujo estacionario, se tiene luego se separan las variables para hacer una integración de ambos en la ecuación. Pues acá una y acá está la otra. Luego se obtiene y se aplica la propiedad del logaritmo. Finalmente se obtendría esta ecuación considerando que la fracción molar del agua y la fracción molar del aire se define. En la ecuación de flujo molar se tiene para la presión del vapor de agua a 38 grados centígrados es igual a 311,15
Kelvin. Esta es la presión total, B total parcial. Una atmósfera es igual a 760. La fracción molar inicial del aire, considerando que luego reemplazamos se realiza una interpolación para determinar el coeficiente de difusión para el agua y el aire y se obtiene. Tiene la siguiente tabla y luego se realiza la solución para la misma, donde la concentración molar de la mezcla sería 0,03917 kilomol sobre metros cúbicos. Se reemplazan los datos en la ecuación del flujo molar, donde finalmente se obtiene 1,471 por 10 a la menos 7 kilogramos mol, multiplicando por la masa molecular del agua y pasándola a la hora que tiene la cantidad de agua que pierde por día por metro cuadrado. Esto fue lo que nos aclaró el tutor, donde dice que debíamos multiplicar el diámetro por el diámetro. Pues acá está la multiplicación diciendo que por día pierde 1,1244 kilogramos por día. Para el ejercicio 3, el tutor nos dice que está bien resuelto. El enunciado era: en una planta de alimentos se realiza un proceso de evaporación de agua. Se le solicita determinar el coeficiente de transferencia de masa considerando la evaporación de agua de una bandeja sobre la que circula aire con una velocidad de 2 metros sobre segundo. La temperatura del agua y del aire es de 25 grados centígrados, la anchura de la bandeja es de 45 centímetros y la longitud en dirección que fluye al aire es de 20 centímetros. La difusividad de vapor de agua en el aire es de 0,26 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Entonces acá tenemos la solución. Esta es la viscosidad cinética del aire a 25 grados centígrados. Un cálculo para este caso. Acá la concentración de condiciones de saturación. La concentración es igual a la concentración libre asumiendo una medida relativa del 50%. Y acá tendríamos la respuesta, que sería 1,1982 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre segundo. Acá se daría por terminada la fase 1 y continuaríamos con la fase 2. Donde para el primer ejercicio el enunciado fue que en una industria de alimentos se tiene una corriente de aire que está contaminada con una sustancia orgánica que se desea eliminar. Para ello 700 kilogramos de aire son introducidos por la base de una torre relleno con anillo Rashid después al azar, por la que circulan en la corriente de 3.000 kilogramos horas de un aceite mineral. Se solicita calcular el diámetro de la torre correspondiente a la velocidad de anegamiento. El diámetro de la torre cuando la velocidad es de 0,05 veces el anegamiento. Nos dan las propiedades de los fluidos. Para el líquido, que sería la densidad y la viscosidad; para el gas, que sería la densidad; y para el relleno utilizado. Entonces se desarrolló por medio de la ecuación de Savistoski, donde se utiliza la ecuación de Savistoski para hallar el diámetro de la torre correspondiente a la velocidad de anegamiento. Luego se sustituyeron los valores teniendo en cuenta que G es para el gas
y L es para el líquido. Se tiene que directamente la velocidad de negamiento es igual a 1,038 metros sobre segundos, que para calcular el diámetro de la torre necesitamos obtener la solución donde se sustituye la ecuación de continuidad. El resultado de la equivalencia aproximada a, sería esta parte de acá, para calcular el diámetro de la torre se considera necesario tener la selección del paso donde se sustituye la ecuación de continuidad. El resultado da la equivalencia aproximada a 700 sobre 3600. Del orden geométrico analítico se aplica la ecuación del diámetro y se reemplazan las respectivas variables. Se da a conocer el diámetro de la torre, que corresponde a 0,465 metros. Entonces se precisa conocer el diámetro de la torre cuando la velocidad es de 0,5 veces la de anegamiento, donde nos da acá la velocidad de anegamiento por los 0,5 veces para calcular el diámetro. Así es, para calcular el diámetro de la torre se requiere obtener la selección del paso donde se sustituye la ecuación nuevamente de continuidad. Y por último se establece en pleno que la ecuación del diámetro se condensa su reemplazo así, donde obtenemos que el diámetro de la torre es igual a 0,658 metros. El segundo ejercicio nos dice que una corriente de aire con una humedad absoluta de 0,11 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco se desea secar hasta una humedad de 0,05 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, con el fin de utilizarla en un proceso de secado de semillas para realizar una deshumidificación. Se utiliza una torre de absorción rellena de anillos Racing de 2 pulgadas, siendo el líquido absorbente una solución de soda cáustica al 50% en peso. Si el caudal de la disolución absorbente que se utiliza es un 25% superior a la mínima, se le solicita a usted calcular la altura que debería tener la torre para realizar esta operación, sabiendo que la altura de una unidad de transferencia es de 60 centímetros. Para este sistema los datos de equilibrio se dan de la siguiente tabla: para el eje X, para el eje Y. Entonces, para este ejercicio se deben hallar las razones molares en la fase de gas, tanto para las secciones de entrada como para las secciones de salida. Para Y sub 1 se hace la conversión molar entre agua y aire seco, dando el respectivo valor a kilomol. Luego, para Y sub 2 se hace la conversión molar entre agua y aire seco, dando el respectivo valor para kilomol. Para la corriente líquida que entra en la columna, la razón molar sería de X sub 2 en relación con el agua del hidróxido de sodio, da en kilogramos mol en ambos. El valor de el eje se obtendría de la recta que une el punto de la cabeza de la columna con X sub 2 y Y sub 2 con el punto de la curva de equilibrio de la ordenada Y sub 1 igual a 177 por 10 a la menos 4. Sin embargo, esta recta cortaría la curva de equilibrio, por lo que sería imposible realizar las operaciones. En este caso, desde el punto de la cabeza de la columna de X sub 2 y Y sub 2 se traza la tangente de curva del equilibrio, siendo la pendiente de esta una recta tangente en el valor del eje mínimo. Donde tenemos que la relación de LG da menor al kilomol del aire seco esperado.
Como se trabaja en un caudal de la disolución absorbente 25% superior al mínimo, la relación de trabajo sería. El resultado de la relación de prima de L sobre G es mínima por el poco aire seco involucrado en el proceso. Entonces, la razón molar para la corriente líquida que abandona la columna se obtiene en un balance global. Se da de entrever que forma una función similar a la pendiente recta entre G' y L', de tal modo que al sustituir los datos se obtiene X1 es igual a 7,83 kmol de agua sobre kmol de NaOH. Acá tenemos la gráfica correspondiente, donde nos dice que el número de unidades de transferencia se obtiene al trazar escalones en la recta de operación y la curva de equilibrio, de modo que se obtiene el T4. La altura de la columna se calcula multiplicando el valor de la altura de la unidad de transferencia por el número de ellas. En una planta de procesamiento de cereales, ahí terminaría el ejercicio 2. Para el ejercicio 3, el enunciado dice que en una planta de procesamiento de cereales oleaginosa se desea extraer el aceite contenido en una harina cuya composición es de 10% de aceite y el resto de materia inerte. Para ello, 5.000 kilogramos de harina y 3.000 kilogramos de disolvente orgánico se alimentan a un sistema sencillo de una sola etapa. Si la cantidad de disolución retenida por los sólidos es de 0,8 kilogramos sobre kilogramos de inerte, se le solicita calcular a las composiciones del extracto y refinado, las cantidades de extracto y refinado, el porcentaje de aceite extraído. Para la curva de retención se obtiene a partir de la siguiente ecuación. Se determina o se halla el punto M, para ello se realiza el balance del soluto, por un lado, por el otro, dando datos de composición del alimento de la harina en kilogramos. El aceite del soluto es igual al 10%, que equivale a 0,1, dando el resultado en kilogramos, de igual a 50 kilogramos. Inerte de 90%, equivalente al 0,9, dando el resultado en kilogramos, sería de 450 kilogramos. La cantidad de solución retenida por los sólidos es de 0,8 kilogramos sobre kilogramos. Se realiza el balance general nuevamente con los datos. Se vuelve a hacer el balance para el soluto, luego el balance para el disolvente. Acá tenemos la gráfica de los puntos a desarrollar, donde sería A para la composición de extracto y refinado, para el extracto, para el refinado se calcula X sub S, donde se reemplaza en la ecuación, se da la ubicación en el origen de la recta de retención, como lo muestra la gráfica. Para las cantidades de extracto y refinado, B para las cantidades de extracto y refinado se hace un balance general, menos 24,50, un balance para el sólido, sistema de ecuación, unos datos. Utilizamos la operación de resta en el sistema de la ecuación. C, el porcentaje de aceite extraído. Acá fue lo que nos dio 50 kilogramos de aceite. Se implementa una regla de 3 para determinar que el porcentaje final fue de 88,9%.